Quisieron jugar con fuego, y ahora les vamos a demostrar por qué no deben meterse con nosotros. Esta fue la rápida respuesta del Cártel del Noreste en Nuevo León a la Chapiza, luego de que estos le propinaran un ataque crítico a su organización. ¿Hasta cuándo el daño propinado por la Chapiza? Quédate hasta el final del vídeo y descúbrelo. Un vídeo comenzó a circular en redes sociales, mostrando lo que parecía ser un ataque directo y premeditado en el municipio de Pesquería. El material capturaba a un grupo de hombres armados, presuntamente integrantes de la Chapiza, descendiendo de un vehículo con una clara intención: eliminar a sus enemigos del Cártel del Noreste. Este enfrentamiento se enmarcaba dentro de una guerra territorial más amplia entre ambos cárteles, con Nuevo León como un punto estratégico clave debido a su proximidad a la frontera con Estados Unidos y su importancia como corredor logístico para el tráfico de drogas y armas. En el vídeo, los atacantes se desplazaron rápidamente hacia una camioneta blanca estacionada junto a una tienda Oxxo. Ahí están, dale. Ahí está uno en la troca, dale. Se escucha decir a una voz masculina, probablemente la del líder del grupo en este ataque. Esta instrucción fue seguida inmediatamente por una ráfaga de disparos, donde los miembros de la Chapiza descargaron alrededor de 30 balas contra el vehículo. La grabación muestra que el ataque fue unidireccional, es decir, no hubo respuesta por parte del objetivo, lo que indica que la acción fue meticulosamente planeada y que los atacantes tenían una ventaja táctica y de sorpresa. Tras los disparos, los hombres armados comenzaron a dispersarse rápidamente, dejando atrás una escena de destrucción y potencialmente víctimas fatales. Aunque en ese momento no se había confirmado oficialmente el saldo del ataque, este incidente fue solo uno de los muchos actos violentos atribuidos a la Chapiza en su enfrentamiento con el Cártel del Noreste. Ambos grupos están inmersos en una guerra para controlar las rutas del narcotráfico y las operaciones delictivas en Nuevo León, un estado que, debido a su ubicación estratégica, se ha convertido en un escenario crítico en la lucha entre cárteles. La Chapiza, facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, busca expandir su influencia en esta región, tradicionalmente dominada por grupos como el Cártel del Noreste y los Zetas. El ataque de Pesquería fue significativo no solo por su violencia, sino también por lo que reveló sobre las tácticas de la Chapiza. El uso de vídeos como herramienta de propaganda y de terror ha sido una característica recurrente de este grupo. Al difundir las imágenes del ataque, no solo buscaban sembrar miedo entre sus rivales, sino también reafirmar su control sobre el territorio y enviar un mensaje claro a las autoridades locales. Ellos están presentes, operan con impunidad y no temen exponer su brutalidad. La frase "Puro Sinaloa", que se escucha en otros vídeos atribuidos al grupo, refuerza esta identidad y su lealtad al legado del Chapo. El contexto en el que ocurrió este ataque es importante para entender su significado. La violencia de Nuevo León había escalado en las semanas previas, con enfrentamientos y asesinatos atribuidos tanto a la Chapiza como al Cártel del Noreste. Un día antes del incidente en Pesquería, otro evento violento sacudió la colonia Fomerrey 35 en Monterrey. Un comando armado irrumpió en una fiesta, disparando indiscriminadamente contra los asistentes. El ataque dejó un saldo de 2 personas muertas y al menos 7 heridas, incluido un menor de edad, aunque no se ha confirmado oficialmente. Versiones extraoficiales sugieren que este ataque también podría estar relacionado con la guerra entre la Chapiza y el Cártel del Noreste. La estrategia de la Chapiza en estos ataques parece ser la de desestabilizar a sus rivales mediante actos de violencia extrema y bien coordinados. Sin embargo, este tipo de operaciones también tiene un impacto devastador en la población civil, que a menudo se encuentra atrapada en el fuego cruzado. Los residentes de Pesquería y Monterrey, al igual que en otras regiones afectadas por la guerra entre cárteles, viven en un estado constante de miedo e incertidumbre, conscientes de que cualquier lugar puede convertirse en un escenario de violencia. La respuesta de las autoridades a estos eventos fue limitada y tardía, como ha sido frecuente en casos de este tipo. Aunque se incrementó la presencia de fuerzas de seguridad en los puntos críticos y se realizaron operativos en busca de los responsables, la capacidad de las autoridades para contener la violencia y garantizar la seguridad sigue siendo cuestionada. La falta de información oficial sobre el saldo del ataque en Pesquería y la identidad de las víctimas o los agresores subraya las dificultades que enfrentan las instituciones para investigar y esclarecer estos hechos en un contexto donde el poder de los cárteles a menudo supera al del Estado. Además de los actos de violencia directa, la Chapiza utiliza el control de la narrativa pública como una herramienta estratégica.
Al difundir videos de sus ataques, busca no solo intimidar a sus enemigos, sino también moldear la percepción de su poder e influencia. Esto plantea un desafío incondicional para las autoridades y los medios de comunicación, que deben equilibrar la necesidad de informar con el riesgo de amplificar la propaganda de los cárteles. El ataque en Pesquería es un ejemplo claro de cómo el narcotráfico en México ha evolucionado hacia un conflicto cada vez más complejo y multifacético. Los cárteles ya no se limitan a operar en las sombras. Ahora buscan activamente proyectar su poder y desafiar abiertamente a las autoridades. Esto no solo implica los esfuerzos por combatirlos, sino que también tiene profundas implicaciones sociales y políticas, erosionando la confianza en las instituciones y perpetuando un ciclo de violencia que parece no tener fin. Para la Chapiza, el ataque en Pesquería fue probablemente una victoria táctica, un recordatorio de su capacidad para operar con precisión y audacia, incluso en territorios disputados. Sin embargo, también destacó las fracturas internas del narcotráfico en México, donde la lucha por el control territorial se intensifica a medida que los cárteles intentan expandir su influencia en un contexto de creciente fragmentación. La guerra entre el Cártel del Noreste y la Chapiza, una facción del Cártel de Sinaloa, es un conflicto que se origina en las dinámicas siempre cambiantes del narcotráfico en México, donde los cárteles luchan por el control de territorios estratégicos y rutas clave para el tráfico de drogas, armas y personas. Este enfrentamiento, que ha dejado una estela de violencia en estados como Nuevo León, tiene sus raíces en la fragmentación de los grandes cárteles tradicionales, la expansión territorial de grupos emergentes y la rivalidad histórica entre organizaciones que compiten por el poder en un mercado ilícito cada vez más lucrativo y globalizado. El Cártel del Noreste, una organización criminal que surgió como un desprendimiento de los Zetas, ha tenido como su principal bastión los estados del noreste de México, particularmente Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. El grupo se caracteriza por su brutalidad, su enfoque en el control territorial y su inclinación por métodos extremos de violencia como herramientas de intimidación. Por otro lado, la Chapiza, liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, representa una facción más joven y ambiciosa dentro del Cártel de Sinaloa, buscando consolidar su influencia no solo en los territorios tradicionales de Sinaloa y Durango, sino también expandirse hacia estados estratégicos como Nuevo León, debido a su cercanía con la frontera estadounidense y su papel como un nodo crucial en las redes de tráfico. El conflicto entre ambas organizaciones comenzó a tomar forma a medida que la Chapiza, impulsada por el liderazgo de los Chapitos, Iván Archibaldo y José Alfredo Guzmán, inició una estrategia de expansión territorial tras la captura y extradición de Joaquín El Chapo Guzmán. Este vacío de poder dentro del Cártel de Sinaloa llevó a una fragmentación interna, donde diferentes facciones competían por el control. Al mismo tiempo, los Chapitos entendieron que para consolidar su posición en el narcotráfico global, era necesario controlar rutas hacia Estados Unidos que históricamente habían estado dominadas por grupos como el Cártel del Noreste. Nuevo León, debido a su ubicación estratégica y su red de infraestructura, se convirtió en un objetivo prioritario en esta expansión. Los primeros enfrentamientos entre la Chapiza y el Cártel del Noreste comenzaron como escaramuzas aisladas en zonas rurales y urbanas de Nuevo León, donde ambos grupos intentaban consolidar su presencia. Inicialmente, la Chapiza se centró en atacar las operaciones de bajo perfil del Cártel del Noreste, desmantelando redes locales de distribución de drogas y extorsión. Esto generó una respuesta violenta por parte del Cártel del Noreste, conocido por su capacidad de movilizar comandos armados y realizar ataques de gran escala. En este contexto, surgieron una serie de enfrentamientos que rápidamente escalaron en intensidad y frecuencia, llevando la violencia a niveles alarmantes en áreas urbanas como Monterrey y Pesquería. Uno de los primeros enfrentamientos significativos ocurrió en 2021, cuando un convoy de la Chapiza fue interceptado por sicarios del Cártel del Noreste en una carretera rural cerca de Monterrey. Este evento, que resultó en la muerte de varios miembros de ambos bandos, marcó el inicio de una escalada de hostilidades. La Chapiza respondió con una serie de ataques coordinados contra casas de seguridad y puntos de operación del Cártel del Noreste, utilizando tácticas de emboscada y ataques sorpresa. En algunos casos, estos enfrentamientos resultaron en la exhibición pública de los cuerpos de las víctimas, una táctica utilizada para enviar un mensaje de fuerza y dominio. El conflicto alcanzó un nuevo nivel de intensidad en 2022, cuando la Chapiza comenzó a difundir videos en redes sociales mostrando su poderío militar, declarando su intención de limpiar Nuevo León de la presencia del Cártel del Noreste. Estos vídeos, que mostraban a sicarios armados con equipos tácticos y vehículos blindados,
incluían mensajes explícitos dirigidos a sus rivales, así como declaraciones de lealtad al legado de Joaquín El Chapo Guzmán. En respuesta, el Cártel del Noreste intensificó sus operaciones en la región, llevando a cabo ataques contra aliados y operadores logísticos de la Chapiza, así como actos de terror diseñados para desestabilizar el control del grupo en áreas disputadas. Uno de los enfrentamientos más duros entre estos grupos ocurrió en 2023, cuando la Chapiza lanzó una ofensiva para tomar el control de Pesquería, un municipio clave en Nuevo León debido a su proximidad con rutas de tráfico hacia la frontera. Durante esta operación, los sicarios de la Chapiza atacaron varios puntos estratégicos del Cártel del Noreste, incluyendo casas de seguridad y convoyes armados. En uno de los incidentes más notorios, un grupo de hombres armados descendió de un vehículo frente a una tienda Oxxo y abrió fuego contra una camioneta blanca, en un ataque que fue capturado en vídeo y difundido ampliamente en redes sociales. Este enfrentamiento, aunque breve, dejó en claro la determinación de la Chapiza de consolidar su control en la región, utilizando la violencia como una herramienta tanto táctica como psicológica. Otro momento crítico de esta guerra ocurrió en Monterrey, donde un comando armado, presuntamente vinculado a la Chapiza, irrumpió en una fiesta y abrió fuego contra los asistentes, dejando 2 muertos y varios heridos, incluido un menor de edad. Este ataque, que también fue grabado y difundido en redes sociales, incluyó gritos de "Puro Sinaloa", subrayando la intención del grupo de afirmar su presencia en el territorio del Cártel del Noreste. Estos actos de violencia extrema, combinados con el uso de propaganda digital, reflejan la sofisticación de la Chapiza en su estrategia para intimidar a sus rivales y consolidar su imagen como una fuerza dominante en el narcotráfico. La Chapiza, en su afán por expandirse, había cruzado una línea peligrosa. El CDN, conocido por su origen en los Zetas y su brutalidad heredada, respondió como un animal herido, implacable, salvaje y decidido a marcar su territorio con sangre si esto era necesario. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran las represalias. La maquinaria de guerra del CDN se puso en marcha en un despliegue de fuerzas que dejó claro que estaban listos para devolver cada golpe, multiplicado por 10 si hacía falta. La primera señal de la furia del CDN llegó apenas días después del ataque en Pesquería. En la madrugada, las calles de Monterrey se convirtieron en un escenario de horror. En una colonia tranquila, 2 cuerpos fueron encontrados colgando de un puente, sus torsos atravesados por balas y una manta ensangrentada que anunciaba: "Esto le pasa a los traidores y a los que ayudan a Sinaloa. Aquí manda el Cártel del Noreste". La imagen era grotesca, diseñada no solo para castigar, sino para infundir miedo en quienes dudaran del dominio del CDN. El mensaje era claro: cualquier aliado de la Chapiza en Nuevo León estaba sentenciado. Las siguientes noches fueron un caos. Operadores menores, soplones y presuntos colaboradores de la Chapiza comenzaron a desaparecer. Los rumores hablaban de secuestros en plena luz del día. Hombres encapuchados que bajaban de camionetas sin placa y se llevaban a cualquiera que fuera sospechoso de colaborar con sus enemigos. Los testimonios de sobrevivientes pintaban un panorama infernal: bodegas convertidas en cámaras de tortura, gritos que se apagaban en la madrugada y cuerpos que aparecían destrozados en terrenos baldíos al amanecer. En paralelo, el CDN desató su ira sobre los territorios donde la Chapiza intentaba afianzarse. En Pesquería, donde días antes habían sido emboscados, sicarios del CDN regresaron con una ofensiva despiadada. Armados con rifles de asalto y granadas, irrumpieron en casas de seguridad que, según su inteligencia, estaban siendo utilizadas por operadores sinaloenses. Los enfrentamientos fueron brutales, con explosiones que sacudieron los barrios y ráfagas de balas que iluminaron la noche. Al final, los atacantes dejaron un rastro de muerte y destrucción, y en las paredes de las casas marcaban su mensaje: "Sinaloa no tiene cabida aquí". Uno de los ataques más impactantes fue dirigido a un convoy de la Chapiza que intentaba cruzar hacia Monterrey. La inteligencia del CDN, que parecía estar un paso adelante, interceptó el convoy en una carretera secundaria. La emboscada fue rápida y letal. Los sicarios del CDN, ocultos entre la maleza, desataron una lluvia de balas y detonaron explosivos improvisados, volcando vehículos y reduciendo todo a cenizas. Al final, los cadáveres quedaron abandonados en el camino, y el CDN difundió un vídeo que mostraba los restos carbonizados de las camionetas, acompañados de su declaración de guerra: "Aquí no se juega con el Cártel del Noreste". El CDN también intensificó su control en las zonas urbanas, tomando barrios enteros como suyos. Sus hombres, armados y vestidos de negro,
patrullaban las calles como un ejército improvisado, deteniendo a cualquiera que pareciera sospechoso. En varias colonias de Monterrey, instalaron retenes improvisados donde registraban vehículos y exigían identificaciones. Estas acciones no solo demostraban su fuerza, sino que también servían como un recordatorio para los habitantes. El CDN estaba al mando, y cualquier deslealtad sería castigada con una crueldad implacable. En medio de esta campaña del terror, el CDN recurrió a su táctica más conocida: el uso del miedo como arma psicológica. En redes sociales comenzaron a circular vídeos de ejecuciones brutales, grabados con una frialdad escalofriante. Uno de los más perturbadores mostraba a un hombre arrodillado, con las manos atadas y una mirada de resignación absoluta. Frente a él, un sicario encapuchado proclamaba: "Esto es lo que pasa con los que traen Sinaloa a nuestra casa". Lo siguiente fue una ráfaga de balas que silenciaron cualquier intento de resistencia. El CDN no solo se enfocó en eliminar a los operadores de la chapiza, sino también en recuperar el control de las rutas estratégicas que estaban en disputa. En los límites de Nuevo León, sus hombres establecieron retenes fortificados, armados con rifles de alto calibre y vehículos blindados. Cualquier movimiento sospechoso era interceptado, y los contrabandistas que no estaban alineados con el CDN eran desaparecidos o convertidos en ejemplos públicos de lo que les ocurría a los traidores. La respuesta del CDN también tuvo un componente táctico. Reforzaron su red de aliados en el noreste, buscando cerrar filas ante la amenaza de la chapiza. En estados como Coahuila y Tamaulipas, que también forman parte de su bastión, movilizaron recursos y sicarios para apoyar la ofensiva en Nuevo León. Este flujo constante de refuerzos convirtió a la región en un campo de batalla donde los enfrentamientos eran tan frecuentes que la población comenzó a vivir en un estado de alerta permanente, temiendo que cualquier día sus calles se convirtieran en zonas de guerra. El impacto en la población civil fue devastador. Las comunidades atrapadas entre el CDN y la chapiza vivieron el horror de estar en el centro de un conflicto despiadado. Los habitantes evitaban salir después del anochecer. Las escuelas cerraban en las zonas más peligrosas y las familias comenzaban a abandonar sus hogares, dejando atrás todo lo que conocían. Para ellos, la lucha entre estos dos grupos no era más que una pesadilla sin fin. La campaña de represalias del CDN dejó en claro que estaban dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias para defender su posición en Nuevo León. Sus acciones despiadadas y calculadas enviaron un mensaje inequívoco a la chapiza: no serían desplazados sin una guerra total. Sin embargo, también subrayaron la oscuridad y el horror inherentes a estos conflictos, donde las vidas humanas se convierten en fichas en un juego de poder y las comunidades quedan atrapadas en un ciclo interminable de violencia y horror. Y así llegamos al final de este vídeo. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más vídeos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.